Buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a su canal de Físico, Poeta y Loco. El tema de hoy es la ley de Coulomb del magnetismo. Recordamos que en su tratado de 1269, Pedro Peregrino de Maricourt nos habla de hechos elementales del magnetismo, como el hecho de que un imán tiene dos polos, no podemos separar los polos, y al aumentar la distancia entre polos magnéticos, la fuerza de interacción entre ellos disminuye. Tenemos aquí en la figura dos imanes, represento dos imanes, el imán 1, obviamente con sus dos polos, el imán 2, y la característica es de que estos imanes son muy largos comparados con esta distancia que separa a este norte de este sur. Entonces, ahí podemos ver la interacción entre los polos, la interacción entre los imanes, y veríamos lo siguiente. Tenemos que este norte atrae a este sur con esta fuerza que la representa así, pero simultáneamente el sur atrae al norte. Entonces, recordamos que la fuerza es mutua, las fuerzas siempre vienen en parejas. Entonces tenemos aquí dos fuerzas del mismo valor y de sentido contrario actuando sobre cuerpos diferentes, de tal forma que por eso hablamos de una sola fuerza, pero en realidad son dos. Esa sería la fuerza entre esos polos. Por otra parte, podemos también analizar la fuerza con la que el sur del imán 1 rechaza al sur del imán 2, pero como están muy alejados, esa fuerza es pequeñita. La voy a representar así, de manera con un vector pequeño. De igual forma, el norte del imán 2 rechaza al norte del imán 1 con una fuerza también muy pequeña porque están alejados. Y finalmente hay una interacción entre el sur del imán 1 con el norte del imán 2, una fuerza de atracción, pero al estar muy lejos, pues ya también es despreciable. Entonces, aquí comparando la interacción mayor, que es esta, con la fuerza de repulsión que habíamos dibujado acá, que son muy pequeñas, pues entonces estas fuercitas decimos que son pequeñas y por lo tanto despreciables, no causan ningún efecto, y entonces estaríamos teniendo la situación de que solamente están interactuando de forma significativa el norte del imán 1 con el sur del imán 2, como si no existiera esta otra parte del imán, este polo sur, y como si no existiera este polo norte del imán 2. Los borro parcialmente, los puedo borrar totalmente porque no afectan la interacción entre el norte 1 y el sur 2. Esto nos lleva al concepto de, tendríamos así, que estos polos se comportan como imanes aislados, y nos lleva al concepto de polo convencionalmente aislado. Es decir, que bajo estas restricciones podemos suponer que los polos se encuentran aislados. Ya de ahí pues podemos ver la ley de interacción entre polos magnéticos de esta manera. Tenemos que polos del mismo nombre se rechazan y polos de nombre contrario se atraen. Coulomb, quien fue un físico, fue un ingeniero militar francés, analizó la interacción entre cargas eléctricas y posteriormente también analizó la interacción entre polos magnéticos y estableció su ley, la cual nos dice que la fuerza de atracción o repulsión entre polos magnéticos es directamente proporcional a las masas magnéticas de dichos polos, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas masas magnéticas. Tenemos que el grado de magnetismo de un imán o de un polo se representa con el concepto de masa magnética. Este es el enunciado de la ley de Coulomb, el cual podemos representar matemáticamente de la siguiente forma. Este enunciado se traduce al lenguaje matemático por medio de esta expresión, en la cual pues, se dice lo mismo de forma simbólica a lo que acabamos de enunciar verbalmente. Me dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las masas magnéticas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas masas magnéticas. Es decir, entre mayor sea el valor de las masas magnéticas de los polos que están interaccionando, mayor va a ser la fuerza, pero al aumentar la distancia entre dichas masas magnéticas, la fuerza disminuye de forma proporcional con el cuadrado. Y entonces esta es la ley de Coulomb del magnetismo, la cual, como podemos ver, pues es totalmente simétrica o equivalente a la ley electrostática, que nos dice que la fuerza entre cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas
e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Y a su vez existe otra simetría con la ley de la gravitación universal establecida por Newton, en la cual nos dice que la fuerza entre dos masas, entre dos cuerpos, es directamente proporcional al producto de las masas de los cuerpos e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Vemos aquí la simetría entre diferentes aspectos de la naturaleza. Esta es la ley de Coulomb del magnetismo, y a continuación pues vamos a ver algunos ejemplos de aplicación de la misma. Bueno, para continuar tenemos este primer problema en el cual vamos a utilizar la ley de Coulomb del magnetismo para calcular la fuerza con la que se atraen estos polos magnéticos convencionalmente aislados. Digo atracción porque tengo un polo norte y un polo sur, y entre ellos existe, como hemos comentado, una fuerza que hace que se atraigan mutuamente. Esa fuerza la puedo representar así. Ya dijimos que la fuerza es mutua, el sur atrae al norte con esta fuerza que estoy aquí dibujando, pero el norte también atrae al sur. Entonces queremos saber el valor de esa fuerza, que en realidad son dos. Entonces para eso tenemos la ley de Coulomb, la cual, como acabamos de ver, tiene el modelo matemático siguiente: la constante K' por el producto de las masas magnéticas entre la distancia que separa dichas masas al cuadrado. Tenemos que en esta ley de Coulomb la constante K' tiene el valor de 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Con esto y con los datos que tenemos en la figura sustituimos, tenemos nuestra fórmula, a continuación sustituimos. Aquí está el valor de K', que es 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. La masa 1 tiene un valor de 5 ampermetros. La masa magnética se mide en esta unidad llamada ampermetros. Tengo la masa 2, que tiene un valor de 12 ampermetros. Y entre la distancia, como trabajamos en el sistema internacional, las distancias, las longitudes las medimos en metros. En este caso tengo que la distancia está puesta en centímetros, convertimos fácilmente a metros. Entonces 7 centímetros equivale a 0.07 metros si la quiero poner en decimales. Bueno, pues hay que multiplicar los tres términos de arriba y tendríamos lo siguiente. Tenemos que la fuerza sería igual a lo siguiente: multiplico 1 por 10 a la menos 7 por 5 por 12 ampermetros y me da 6 por 10 a la menos 6. Me da 6 por 10 a la menos 6, o sería también equivalente a 60 por 10 a la menos 7. Y las unidades pues serían las siguientes. Tengo que aquí multiplico amper por amper, me da amper cuadrado, que se cancelan con estos amper cuadrados, y me queda aquí en el numerador la unidad de newton, metro por metro, metro cuadrado, newton metro cuadrado. El 0.07 lo elevo al cuadrado y me da 4.9 por 10 a la menos 3. Nos da 4.9 por 10 a la menos 3. Y las unidades también las elevo al cuadrado, me quedan metros cuadrados. De aquí se cancelan los metros cuadrados y el resultado va a estar en newton. Para llegar a ese resultado hay que dividir 6 por 10 a la menos 6 entre 4.9 por 10 a la menos 3, los cual me da 1.22 por 10 a la menos 3 newton. Y ese resultado sería la fuerza con la cual se están atrayendo ese par de polos norte y sur convencionalmente aislados. Continuamos con este segundo problema, en el cual tenemos dos polos, en este caso del mismo nombre, por lo que la fuerza es de repulsión. Supongamos que tenemos dos polos norte, ambos, uno de 7.8 ampermetros de masa, el segundo de 10 ampermetros de masa, donde la fuerza de repulsión entre ellos es de 4.25 por 10 a la menos 4 newton, y queremos saber el valor de la distancia que separa a dichos polos magnéticos convencionalmente aislados. Usamos la ley de Coulomb, ponemos la ley de Coulomb y a partir de ahí despejamos el valor de la distancia. El despeje sería de la siguiente forma: ponemos nuestra ley conocida y vamos a despejar la distancia. Para despejar la distancia, primero, pues ya sabemos que aquí que está como está R cuadrada dividiendo, ahí no se puede despejar. Entonces el primer paso es decir que al estar dividiendo pasa al primer miembro multiplicando, y escribo que la fuerza por la distancia al cuadrado es igual a
el producto del segundo miembro, quedaría así. Aquí en esta posición ya puedo despejar R cuadrada, para eso quito F. Como F está multiplicando con R cuadrada, pasa dividiendo y tenemos que R cuadrada es igual a K' por M1 por M2 sobre F. De tal forma que en esta situación nada más intercambiaron su posición. Finalmente, para quitar el cuadrado, pues ya sabemos que aplicamos raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad y que al aplicar raíz cuadrada en el primer miembro, se cancela el cuadrado con la raíz y ya tenemos la R solita sin cuadrado, se cancela, por eso le tacho de esa manera, se cancela la raíz con el cuadrado y queda la raíz en el segundo miembro, de tal forma que esa distancia es la raíz cuadrada de K' por M1 por M2 sobre F. Esa es nuestra fórmula despejada, ahí está el proceso de despeje. A continuación sustituimos los valores que tenemos en el dibujo. La distancia es la raíz cuadrada de, anotamos la constante que vale 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, la masa 1 que vale 7.8 amper metros, la masa 2 que tiene un valor de 10 amper metros, sobre la fuerza que es de 4.25 por 10 a la menos 4 newton. Y entonces aquí pues ya tenemos la sustitución de valores, es cosa de hacer la operación, en la calculadora metemos todo, hacemos la operación usando notación científica, ya sabemos hacer, metemos toda la operación y nos da 0.13 metros. Tenemos 0.13 metros como resultado final, que esto pues también si lo convertimos para tener idea de la magnitud de este valor, pues serían 13 centímetros y es el resultado en este problema en el cual calculamos la distancia entre dos cargas. Bien, continuando con esto, vamos con un tercer problema en el cual ahora tenemos tres cargas y nuestra situación es que queremos hallar la fuerza resultante sobre la masa magnética 3. Entonces, sobre la masa magnética 3 actúan dos fuerzas, sobre ellas hay una fuerza, de repulsión. Tenemos que la masa 1 rechaza a la masa 3 porque son polos iguales, entonces esa fuerza la represento así. Esta es la fuerza con la que M1 rechaza a M3, le llamo F1, es la interacción entre la masa 1 y la masa 3. Obviamente también existe una repulsión entre la masa 1, pero en este caso a esta fuerza 1,3 o simplemente fuerza 1 no le hacemos caso porque nos interesa saber lo que le pasa a la fuerza, a la masa 3, cómo son las fuerzas resultantes sobre la masa 3. Entonces ahí tenemos la primera fuerza, la primera interacción. Por otra parte, tenemos que la masa 2, al ser sur, atrae a la masa 3, que es norte, con otra fuerza que podemos calcular y que como es de atracción la dibujo hacia la derecha. Y aquí estaría entonces dibujada la fuerza 2. Ahí las puse separadas, pero son dos fuerzas colineales actuando sobre la masa 3. Esta es nuestra fuerza número 2. Y entonces el siguiente paso es calcular cada una de esas fuerzas individuales con la ley de Coulomb y tendríamos que la fuerza 1 la calculo con la fórmula que sería K' M1 por M3 sobre la distancia entre estas masas, que le puedo llamar la distancia entre las masas 1 y 3 elevada al cuadrado. Sustituyo, tengo que K' vale 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. M1 tiene un valor de 5 amper metros. M3 vale 4.5 amper metros, coloco aquí. Y la distancia entre estas dos masas pues es de 4 centímetros, que lo puedo poner como 0.04 o en notación científica lo pongo como 4 por 10 a la menos 2 y ya está en metros y además va elevado al cuadrado. Esa sería la sustitución para obtener la fuerza 1, que es la fuerza entre las masas 1 y 3. Haciendo las operaciones nos da 1.40 por 10 a la menos 3 newton. Eso lo pueden ustedes checar fácilmente. Tenemos este valor y ya tengo esa fuerza. Ahora calculamos la fuerza de interacción entre la masa 2 y la masa 3, donde la fórmula sería, la adaptamos, sería K' M2 por M3 entre la distancia entre esas masas, la masa 2 y 3,
elevada al cuadrado. Sustituyo de acuerdo a los datos que tengo en la figura y tendríamos 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado por la masa 2 que vale 11 ampermetros por la masa 3 que vale 4.5 ampermetros. Esto sobre la distancia 7 centímetros. En notación científica es 7 por 10 a la menos 2 metros y va al cuadrado. Hacemos la operación, lo checamos con la calculadora y nos da 1.01 por 10 a la menos 3 newton. Ya tenemos las dos fuerzas. Ahora, ¿cómo saco la resultante de estas dos fuerzas? Tenemos que esas dos fuerzas es un conjunto de fuerzas colineales. Son dos fuerzas colineales o paralelas en la misma dirección horizontal y mismo sentido hacia la derecha. La forma de sacar la resultante en este caso pues es simplemente sumar los valores, los módulos de estas fuerzas y obtenemos una fuerza más grande que es, pues, cuyo módulo pues es precisamente esa suma. Así sería la fuerza resultante, ¿verdad? Cuya dirección sería horizontal, sentido hacia la derecha y cuyo módulo o valor pues lo obtenemos de sumar los módulos de las fuerzas ahí involucradas, que sería la fuerza 1 más la fuerza 2, sería 1.4 por 10 a la menos 3 newton más 1.01 por 10 a la menos 3 newton, que pues claramente nos da un valor de 5.41 por 10 a la menos 3 newton. Y esa sería la resultante en este problema que hemos planteado. Y ya estamos trabajando ahora, dadas las circunstancias, dado que tenemos dos fuerzas actuando sobre la masa 3, pues tenemos que hacer el análisis vectorial para encontrar la resultante. Bueno, continuamos con esta serie de problemas. Vamos con el problema 4, en el cual tenemos que queremos conocer la fuerza resultante sobre la masa 3, la cual se encuentra flanqueada o se encuentra con estos polos nortes a su lado. Pues vamos a ver cómo son las fuerzas que actúan sobre la masa 3 y decimos que la masa 3 siente una fuerza de atracción debido a la masa 1. Por lo tanto, dicha fuerza la dibujo así. Esta es la fuerza con que la masa 1 atrae a la masa 3 por ser norte y sur respectivamente. Y a esto le llamo la fuerza 1. Simultáneamente, la masa 3 siente otra atracción, pero ahora debido a la masa 2, por lo tanto, siente otra fuerza que va, en este caso, hacia la derecha. Le llamamos, esta sería la fuerza 2. Tenemos esas dos fuerzas, vamos a conocer sus valores individuales y posteriormente a sacar la resultante. Bueno, pues tenemos la ley de Coulomb para la fuerza 1, quedaría así. Sustituimos, tenemos 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Ese es el valor de la constante. La masa 1 tiene un valor de 12 ampermetros. La masa 3 tiene un valor de 5.8 ampermetros. Entre la distancia, que es de 58 milímetros, hay que ponerlo en metros. 58 milímetros es 5.8 por 10 a la menos. Bueno, sería en decimales 0.058 o el mismo número, 58, pero por 10 a la menos 3, y de esta manera ya estamos convirtiendo a metros. Y esto va al cuadrado. Entonces, con la calculadora, ustedes pueden checar fácilmente los resultados y tenemos un valor de 2.068 por 10 a la menos 3 newton. Este es el valor de la fuerza con que la masa 1 atrae a la masa 3. De igual forma calculamos ahora la fuerza con que la masa 2 atrae a la fuerza 3. Tenemos nuestra ley de Coulomb, que sería la masa 2 por la masa 3 por la constante entre la distancia correspondiente elevada al cuadrado. Sustituimos nuevamente 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado. Tenemos 9 ampermetros, que es la masa 2, la masa 3, que es común, 5.8 ampermetros, y la distancia, que es de 5.8 centímetros. Si nos damos cuenta, pues en realidad esta distancia es igual a esta distancia, solamente que está expresada en milímetros aquí y en centímetros en el otro. Entonces es lo mismo, pero expresado en metros lo podemos poner como 5.8 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado. La misma cantidad expresada en forma diferente, elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones, eso pues es algo que ya debemos hacer.
y me da 1.551 por 10 a la menos 3 Newton. Ya tenemos las dos fuerzas individuales. Ahora, ¿cómo sacamos la resultante? Tenemos que en este caso la dirección de nuestras fuerzas F1 y F2 es la misma, tienen dirección o actúan sobre la horizontal, pero tienen sentido contrario. F2 va hacia la derecha, F1 va hacia la izquierda, de tal forma que nuestra resultante se obtiene finalmente con la resta, la resta de esas fuerzas. Tenemos que la fuerza resultante sería en este caso la fuerza 2, que es la que va hacia la derecha, es la que apunta en el sentido positivo del eje horizontal, menos la fuerza 1. La fuerza resultante, el valor de la fuerza resultante sería F2 menos F1. Aquí está la fórmula, la expresión que nos va a permitir calcular la resultante. La obtenemos de la figura, por eso es importante hacer estos diagramas de cuerpo libre. Recordamos que en un diagrama de cuerpo libre se representan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en este caso sobre la masa 3, y dependiendo de cómo estén esas fuerzas es el método que utilizamos para sacar la resultante, en este caso la resta. Hacemos la operación de resta, que sería 1.55 por 551 por 10 a la menos 3 Newton, menos 2.068 por 10 a la menos 3 Newton, es una simple resta o diferencia, y obtenemos el valor de menos 0.517 por 10 a la menos 3 Newton. El hecho de que salga negativo el resultado es porque la fuerza 1 es más grande que la fuerza 2 y predomina sobre la primera. Entonces la fuerza resultante es un vector pequeño que apunta hacia la izquierda. Y con eso terminamos este problema, en el cual cuarto problema de sacar la resultante. Continuando con los problemas de aplicación de la ley de Coulomb, tenemos este problema 5. Nuevamente queremos la fuerza resultante sobre la masa 3, que está en esta esquina, debido a la masa 1 y debido a la masa 2. Como primer paso, pues vamos a dibujar estos vectores de fuerza, que sería así. Me pregunto, ¿cómo es la fuerza que M3 siente debido a M1? Pues es de repulsión, porque son polos iguales. Por lo tanto, M3 siente una fuerza que sería en este caso hacia la derecha, y le llamo F1. Obviamente también M1 siente una fuerza de repulsión que sería en este caso hacia la izquierda, que no dibujo porque no me interesa, porque estoy observando lo que le pasa a M3. Ahí tenemos la fuerza 1. Después M3 siente una atracción debido al norte, debido a M2, es decir, siente una fuerza vertical y hacia arriba, que sería esta, y que le llamo F2. Ahí están mis dos fuerzas actuando sobre la masa 3. Las calculamos. Aquí ya tengo la ley de Coulomb, ya la hemos utilizado, ya está puesta para sustituir. Es la constante K, 1 por 10 a la menos 7 Newton sobre amper cuadrado. Tenemos la masa 1, que vale 5 ampermetros, por la masa 3, que vale 9.6 ampermetros, entre la distancia 35 milímetros. Lo escribo como 35 por 10 a la menos 3 metros y va elevada al cuadrado. O podría poner en decimales 0.035 metros, pero ya estamos es más conveniente usar la notación científica. Hacemos la operación de estos números, que es multiplicar estos tres términos del numerador y dividir entre el denominador elevado al cuadrado, y obtenemos un valor de 3.918 por 10 a la menos 3 newtons. Gracias. 3.918 por 10 a la menos 3 newtons. Ya tenemos ahí ese resultado. De igual forma calculamos la fuerza 2. Tenemos 1 por 10 a la menos 7 newtons sobre amper cuadrado. La masa 2, que tiene un valor de 8 ampermetros. La masa 3, 9.6 ampermetros. Y la distancia, que es de 42, aquí está mal, aquí está borrado, pero en realidad son 42 milímetros. Lo ponemos en metros, que sería 42 por 10 a la menos 3 metros. Hacemos nuestra conversión al sistema internacional y esto va al cuadrado. Entonces hacemos la operación y obtenemos un resultado de 4.35 por 10 a la menos 3 newtons. Gracias, ahí está el resultado. Ya hicimos, pues es ahí manejar la calculadora. Y bueno, ya tenemos ahí el valor de estas fuerzas individuales. ¿Qué sigue? Sacar la resultante.
¿Cómo saco la resultante de estas dos fuerzas? Pues ahí nos podemos auxiliar por el método gráfico del paralelogramo, que me dice que del extremo de cada vector trazo una recta paralela al otro vector. Aquí tracé, donde termina F2 trazo una recta paralela a F1, donde termina F1 trazo una recta paralela a F2, y obtenemos en este caso nuestro paralelogramo, que se resume en un rectángulo, donde la resultante que buscamos es la diagonal que va del punto de intersección de las fuerzas al punto donde se intersectan las paralelas. Esta es la fuerza resultante gráficamente que estamos buscando, que es un vector del cual quiero conocer su módulo, que tiene que ver con la longitud de esta flecha. Este es el valor o módulo de la fuerza resultante y tiene una cierta inclinación que le llamamos o representamos con la letra teta prima. Y entonces ahí aparece una figura conocida, que es este triángulo rectángulo, y donde pues ahí se ensamblan dos situaciones. Por un lado tengo el aspecto vectorial y por otro tengo el aspecto de trigonometría. Tenemos ese triángulo rectángulo donde esta es, por una parte es un vector, es una fuerza, pero también viene siendo uno de los catetos del triángulo rectángulo. Tenemos este otro cateto o lado del triángulo que tiene un valor equivalente al valor de la fuerza 2, es decir, esto es la fuerza 2. Entonces tenemos en este caso que conozco los catetos, que son F1 y F2, y quiero conocer la hipotenusa. ¿Cómo saco la hipotenusa si conozco los catetos? Pues aplicamos el famoso teorema de Pitágoras, que para esta situación, dicho teorema lo escribiríamos así. Tenemos que la fuerza resultante, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que viene siendo las fuerzas que están actuando sobre la masa 3. Fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras aplicado a esta figura. Aquí ya tenemos nuestros valores, sustituimos. La fuerza 1 vale 3.918 por 10 a la menos 3 newton. Esto va al cuadrado, más 4.35 por 10 a la menos 3 newton, también al cuadrado. Ya sabemos que para que la calculadora nos dé el valor correcto, tenemos que poner un valor desde el inicio, un paréntesis, perdón, desde el inicio hasta el final de todos estos términos que tenemos ahí dentro de la raíz. Hacemos la operación, pues con la calculadora hacemos la operación. Y da 5.85 por 10 a la menos 3 newtons. Gracias, tenemos 5.85 por 10 a la menos 3 newton, y ese es el módulo de la resultante. Pero también en este caso pues es importante la inclinación del vector. No es lo mismo que esté a 10 grados o 45 grados o a 60 grados. Hay que sacar la inclinación para que tengamos bien precisado, bien conocido nuestro vector con su módulo y su dirección. Sacamos el ángulo de este triángulo rectángulo con la fórmula teta prima es igual a tangente a la menos 1 de, bueno, la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces en este caso usamos la fórmula donde, de acuerdo a la forma como trabajamos, siempre va a ser la fuerza en Y entre la fuerza en X. En este caso va a ser la fuerza 2, que es la que está en Y, entre la fuerza 1, que es la fuerza que está en el eje X. Sustituimos y tenemos que es la tangente a la menos 1 de 4.35 entre 3.918. Puedo omitir poner el 10 a la menos 3, porque aquí aparecería por 10 a la menos 3, por 10 a la menos 3, pero se va a cancelar, no lo ponemos, podemos prescindir de ello. Hacemos la operación con la calculadora y obtenemos un ángulo de 47.97 grados. Gracias. Hacemos la operación, lo pueden checar fácilmente, y ese es el ángulo. En este caso usamos esta fórmula con teta prima porque dependiendo de que si nuestra fuerza está en el segundo cuadrante, en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante, tenemos que hacer un ajuste de ángulo. En este problema nuestra fuerza está en el primer cuadrante, ya no hay ajuste de ángulo, y lo que nos dé esta fórmula pues ya es la dirección que llamamos teta de este vector. Ya acabamos, ya nada más ponemos en su forma condensada el resultado, donde pongo la fuerza resultante es un vector cuyo módulo es de 5.85 por 10 a la menos 3 newton y cuya dirección es de
47.97 grados. Esta es la solución puesta en lo que conocemos como la notación polar, donde damos el módulo del vector y su dirección. Bien, continuamos con esta serie de problemas de la ley de Coulomb y vamos con este último que sería un caso más general, en donde queremos conocer, como siempre, la fuerza resultante sobre la masa 3 debido a la masa 1 y debido a la masa 2. Pues iniciamos dibujando las fuerzas que actúan sobre M3. Entonces M3 siente la repulsión de M1 por ser polos del mismo nombre, ambos sur. Esta es la fuerza que le llamamos F1. Y simultáneamente M3 siente la atracción de M2, que es un norte, y que dibujamos de esta manera. El norte está atrayendo al sur a través de la línea que los une, y esta es nuestra fuerza 2. Calculamos el valor de estas fuerzas. Aquí está ya la ley de Coulomb del magnetismo, que ya hemos usado múltiples veces, y ponemos K' que vale 1 por 10 a la menos 7 newton sobre amper cuadrado, por la masa 1 que vale 12 amper metros, por la masa 3 que vale 7.8 amper metros, entre la distancia que es de ponemos en notación científica, 4 por 10 a la menos 2 metros. Ya convertí los 4 centímetros a metros, igual al cuadrado. Hacemos operaciones con la calculadora y obtenemos 5.85 por 10 a la menos 3 newtons. 5.85 por 10 a la menos 3 newton. Esto claramente se puede corroborar como lo hemos venido haciendo. Continuamos con la fuerza 2, que sería aquí la constante K, 1 por 10 a la menos 7. K', ponemos unidades, venimos arrastrando las unidades. La masa 3 que vale, la masa 2 que vale 20 amper metros. La masa 3 que es común y vale 7.8 amper metros. La distancia entre las masas 1, 2 y 3 es de 5 centímetros. En metros lo escribimos como 5 por 10 a la menos 2 metros y va al cuadrado. Y obtenemos, haciendo las operaciones, el valor de 6.24 por 10 a la menos 3 newtons. Muy bien, gracias. Ahí tenemos ya la fuerza 2. Ya calculamos las fuerzas. Para continuar, para sacar la resultante de esos vectores, ya tenemos que usar el método general de componentes rectangulares, para lo cual requerimos conocer, aparte del módulo de los vectores en cuestión, sus direcciones. Vamos a trazar para este fin un sistema de coordenadas con el origen en el punto donde tienen el origen estos dos vectores F1 y F2, que sería esto. Este sería mi eje X. Trazamos el eje, al revés, este es el eje X. Y el vertical es el eje Y. Ahí tenemos nuestros vectores y claramente el vector F1 está sobre el eje X. Quedó el dibujo un poco desplazado, pero el vector F1 es horizontal, por lo tanto su ángulo, su dirección es de 0 grados, de tal forma que yo ya puedo escribir de manera completa el vector F1 y decir que F1 es un vector que tiene su módulo, que es lo que encontramos aquí con la ley de Coulomb, 5.85 por 10 a la menos 3 newton, y tiene una dirección de 0 grados. Eso lo obtenemos, lo deducimos visualmente de la figura. Luego continuamos con el vector F2. En notación polar pues damos el módulo del vector, que es 6.24 por 10 a la menos 3 newton, y tiene una dirección que por el momento no conozco, pero que podemos obtener fácilmente. Entonces aquí vamos a trabajar con el triángulo rectángulo original, que es este que voy a sombrear, y del cual conocemos los catetos y la hipotenusa. Y podemos conocer este ángulo que va a ser auxiliar para sacar la dirección del vector. Le llamo beta prima, y con los catetos tendría que beta prima, puede ser aquí abajo, beta prima es tangente a la menos 1 de, pues obviamente como es tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente, que sería 3 sobre 4. Hacemos la operación y nos da un ángulo de 36.86 grados. Gracias, 36.86 grados. Como dijimos, este ángulo es un ángulo auxiliar porque la dirección se mide a partir del eje X positivo, que es 0 grados, y la dirección del vector pues sería todo este ángulo, que le llamo beta. Bueno, pues conociendo beta prima, tenemos que beta es igual a la diferencia entre 180 grados menos beta prima. Entonces, lo que sí es la dirección del vector es
Beta es 180 grados menos beta prima. Hacemos la diferencia de 180 menos 36.86 y nos da 143.13 grados. Gracias, 143, ahí está. Y esa es ya la dirección del vector F2 y es eso lo que ponemos aquí y es con lo que vamos a continuar trabajando. 143.13 grados. Bueno, pues ya tengo a mis dos vectores bien conocidos, bien precisados, bien determinados, a los dos vectores F1 y F2. A continuación, pues vamos a usar el método general de componentes rectangulares para sacar las componentes de cada uno de esos vectores y luego continuar con la suma de componentes. Recordamos que las componentes de un vector son las sombras o las proyecciones del vector sobre los ejes de coordenadas y cada vector tiene sus dos componentes cuyos valores los obtenemos con las fórmulas que anotamos aquí. Tenemos que la componente x de un vector es el módulo del vector por el coseno de su dirección y la componente y de un vector es el módulo del vector por el seno de su dirección. Esto ya lo podemos obtener porque aquí tengo el módulo de cada vector y la dirección de cada vector. Bueno, pues sacamos la componente x del vector f1, que sería f1x, y es el módulo 5.85 por 10 a la menos 3 newton coseno de 0 grados. Y eso nos da lo mismo, el coseno de 0 es 1, por lo tanto me da lo mismo, lo cual tiene lógica porque el vector f1 pues ya está sobre el eje x, él es su propia componente x. Y pues deducimos de una vez del dibujo que este vector no tiene proyección sobre el eje y, por lo tanto, si no lo vemos así, pues la obtenemos aquí con la fórmula y tenemos que f1y es el módulo del vector 5.85 por 10 a la menos 3 newton, seno de 0 grados. Tenemos que el seno de 0 es 0, por lo tanto este producto nos da 0, pues porque ya habíamos dicho que el vector f1 al ser horizontal no tiene proyección o componente en el eje y, pero el otro vector sí tiene sus dos componentes y es lo que obtenemos a continuación. Entonces aquí en el dibujo, pues si yo sacara gráficamente las componentes de f2, obtendría esto. Así obtengo la componente x del vector f2 que le llamamos f2x y aquí sacamos la componente y del vector que se llama f2y. Eso es lo que a continuación vamos a obtener aquí en el dibujo, aquí en la tabla. Entonces sacamos f2x, que sería el módulo del vector 6.24 por 10 a la menos 3 newton, coseno de 143.13 grados. Con la calculadora hacemos en un solo movimiento esta operación y obtenemos menos 4.99 por 10 a la menos 3. Muy bien, gracias. Por 10 a la menos 3 newtons. Esa es nuestra componente x. Sacamos la componente y siguiendo la fórmula. Tenemos que esto es f2y. 2y igual a el módulo 6.24 por 10 a la menos 3 newton, seno de 143.13 grados. Hacemos la operación y obtenemos 3.74 por 10 a la menos 3 newtons. Gracias. Ahí está. Bueno, ¿para qué sacamos las componentes rectangulares? Porque pues, las componentes son vectores especiales porque tienen direcciones especiales. Esas direcciones son la dirección del eje X y la dirección del eje Y. En el eje X, en este caso, tengo F1X o F1 y F2X, que al estar en sentido contrario, pues finalmente se van a restar. Y en el eje Y solamente tengo este vector, de tal forma que este vector F2Y va a ser la resultante en el eje Y. Sacamos lo que llamamos suma de vectores en X o la fuerza resultante en X, que la obtendría sumando F1X más F2X. Y poniendo los valores tendría que es 5.85 por 10 a la menos 3 newton más, ahí está la operación de suma, pero el vector F2X es negativo, entonces sería aquí más menos 4.99 por 10 a la menos 3 newton, y aquí más por menos da menos. Finalmente esta operación de suma
deriva en una resta, restamos y obtenemos el valor de 8.6 por 10 a la menos 4 newtons. 8.6 por 10 a la menos 4 newton, un vectorcito más pequeño. Y de igual forma sacamos la fuerza resultante en Y, que sería, pues, sumar F1Y más F2Y. Como F1Y vale 0, pues la suma es el único vector que está ahí, que es 3.74 por 10 a la menos 3 newton. Bueno, entonces de las componentes rectangulares de los dos vectores, reducimos a dos componentes rectangulares. Podemos continuar ubicando esas componentes. Vamos a hacer aquí otro dibujo donde ubicamos nuestras componentes para saber en qué cuadrante va a quedar nuestra fuerza resultante. Bueno, aquí está otro dibujo donde vamos a poner lo que llevamos hasta ahorita, el eje X y el eje Y. Y tenemos que la fuerza resultante en X es positiva, por lo tanto, en este dibujo la trazo hacia la derecha. Este es el vector que llamamos fuerza resultante en X. Si aquí el resultado me hubiera dado negativo, dibujo hacia la izquierda. Fuerza resultante en Y también es positiva, está sobre Y y por ser positiva va hacia arriba. De esta manera. Si me hubiera resultado negativa, pues dibujo hacia abajo. Entonces ese es el vector fuerza resultante en Y. ¿Cómo saco la resultante de estos dos vectores? Bueno, pues son dos vectores perpendiculares entre sí. Trazamos nuestro paralelogramo que deriva en este caso en un rectángulo. Trazamos la diagonal que va del origen de los vectores al punto donde se cortan las paralelas y esa es la resultante que estamos buscando. Este es el vector resultante o fuerza resultante que es objeto de estudio de este problema. Quiero conocer su módulo que tiene que ver con la longitud de este vector y su dirección que tiene que ver con este ángulo. Y entonces ahí trazamos, como hemos venido haciendo, el triángulo que está apoyado en el eje, el teorema de Pitágoras para conocer dicha hipotenusa. Aplicando aquí el teorema de Pitágoras nos va a quedar de la siguiente manera para este triángulo, que la fuerza resultante es la raíz cuadrada de F, fuerza resultante en X, al cuadrado más la fuerza resultante en Y elevado al cuadrado. Sustituimos los valores correspondientes. Fuerza resultante en X vale 8.6 por 10 a la menos 4 newton, va al cuadrado, más 3.74 por 10 a la menos 3 newton, va al cuadrado. Hacemos esta operación con la calculadora, puede ser en un solo movimiento, y obtenemos el valor de 3.83 por 10 a la menos 3 newtons. Gracias, 3.83 por 10 a la menos 3 newton. Ese es el valor de la resultante. Finalmente vamos a sacar la dirección del vector. Usamos la fórmula θ' es igual a tangente a la menos 1 de la fuerza resultante en Y entre la fuerza resultante en X. Esta también es una fórmula establecida, donde en este caso, como estamos en el primer cuadrante, θ' ya nos da la dirección θ del vector. Cuando nuestra resultante cae en otro cuadrante diferente al primero, tenemos que hacer ahí lo que llamamos un ajuste o corrección de ángulo. En este caso ya no es necesario, lo que nos dé aquí ya es la dirección del vector. Sustituimos y tengo, aquí falta tangente a la menos 1, tenemos tangente a la menos 1 de 3.74 por 10 a la menos 3 newton, pues ya no ponemos las unidades, entre 8.6 por 10 a la menos 4. Hacemos la operación y obtenemos 77 grados. 77 grados, gracias. Los datos de nuestra fuerza resultante que pondríamos aquí. Tenemos que la fuerza resultante es un vector cuyo módulo es de 3.83 por 10 a la menos 3 newton y cuya dirección es de 77 grados. Esta es la solución de este problema y con esto acabamos esta serie de problemas en los cuales hemos estado trabajando con la ley de Coulomb del magnetismo y espero que les sea de utilidad y esperamos sus comentarios, sus dudas para
pues poderlas aclarar y de esta manera avanzar todos en estos temas de la física.